Y aquí vamos a esperar a que se conecten los demás y comenzamos. Un minutito en lo que van entrando a la sesión. Aquí ya está conectando Liz, ya está en línea Liz, Jackie y está entrando Salvador. Ya nada más faltaría Yasmín, Xochitl y Esmeralda aquí, que se supone que ya pasaron asistencia. Bueno, lo que se van conectando, este, la clase grabada pasada, habíamos visto el primer tema que era como la definición de economía y me parece que la relación que tenía con otras ciencias, ¿es correcto, Jackie? Liz, ahí está, conceptos básicos de economía, a ver, déjame ver la uno. Importancia de la economía es como el intro, ¿no? Después vimos en la clase grabada qué es la economía, de las definiciones, les di varias definiciones de economía en la clase grabada, este, y creo que también les di principio de escasez, el de qué trataba y cómo se evitaba el principio de escasez. Lo que no recuerdo si la relación con otras ciencias se las di en la clase grabada. A ver, respóndame Jackie, No, Lisette, Salvador, ¿sí les di ese tema también en la clase grabada? no, profe. No, no se los di. Ok, Ah, no, sí, solo relación con otras ciencias sociales y naturales. ok. Dice Esmeralda que sí. Ah, ok, entonces ya vimos también relación con otras ciencias. Es que han de cuenta que los videos grabados que ya les estoy subiendo, o sea, yo los grabé desde que empezó la pandemia, hace como 2 años y algo. Entonces son videos que sus compañeros de cuatrimestres anteriores, con ellos sí los grabé al principio, pero como ustedes, pues ya repito las clases con otros grupos, pues ya los temas son los mismos y los videos pues ya los subo para ya no estarlos grabando de nuevo. Entonces ya no recuerdo los temas que incluí más que en el temario, según yo sí estaban incluidos. El segundo tema entonces es el de principales problemas económicos, la segunda clase grabada, pero les comentaba en la clase de inglés que ayer estuve buscando en mis videos y no lo encontré, como tengo ya demasiados videos grabados de clases, tanto de clases grabadas como de clases de Zoom, y las subo, se me van juntando todos los videos. Tengo más de 300 videos ya grabados de todos los grupos con los que he dado clases. Entonces, tengo que buscarlos y ya, por más que busqué el de este tema, el segundo tema de economía, de economía uno no lo encontré. Entonces, pues abrí el tema del manual que tengo, lo abrí y pues lo que vamos a hacer es leerlo, irlo analizando cada párrafo hasta llegar al último tema que me parece que es divisiones de la economía, me parece. Si no, pues en la otra clase, sí, porque la última clase grabada, la tercera sí la tengo, que es esta forma de aproximación al que te estudio. Ese video sí lo tengo grabado, donde lo encontré. El que no encontraba es el segundo, entonces este es el 3. Y ya la cuarta clase es la guía de examen. Entonces, vamos bien. A ver, entonces, vamos a comenzar a leer principales problemas económicos y empezamos con, supongo que es Esmeralda, sí, y después Jackie. Esmeralda, los primeros dos. Aviéntate estos 3 párrafos, Esmeralda, por favor. Yo te voy diciendo cuando te detengas y ya analizamos, por favor, ¿sí? Ah, ya me acordé que no tienes micrófono. Sí, es cierto, es correcto, Esmeralda. Vámonos entonces con Jackie. Jackie, te toca leer, por favor. Principales problemas económicos.
Cuando hablamos sobre problemas económicos, nos referimos a cuando los recursos naturales no cubren las necesidades de la población y estos se vuelven escasos, no solo para un país, sino para toda una región. Ajá, continúa. Precisamente por eso la economía intenta resolver una situación. Especialistas, gobiernos, países tratan de encontrar soluciones a estos problemas a través de teorías, programas, proyectos que los gobiernos ponen en marcha para conseguir resultados. Ajá, ¿qué más? Si estos problemas no se solucionan, se desenvuelven otros problemas sociales, culturales y políticos, y la situación se volvería más complicada. Por eso es importante la planificación de cada país haga en su espacio geográfico. De lo contrario, los problemas más frecuentes que se pueden presentar en la economía son. Hasta ahí, aquí, thank you. Entonces, chicos, tema de hoy, principales problemas económicos. Acuérdense de hacer sus anotaciones para mapa mental o cuadro sinóptico. Como lo mencionaba ya aquí, los problemas económicos se refiere a cuando los recursos naturales, y cuando hablamos de recursos naturales me refiero a todo lo que la tierra nos brinda, la naturaleza, ya sea animales, bueno, flora, fauna. Flora puede ser también alimentos, fauna también puede ser alimentos. Todo lo que y minerales y todo lo que la tierra nos brinda, todos esos recursos naturales son los que necesitamos nosotros como sociedad para subsistir o para sobrevivir. Sin embargo, como los mencionábamos en el principio de escasez, estos recursos naturales no son finitos, o sea, no son, nunca, no es que nunca se vayan a acabar, sino al contrario, son finitos, tienen una fecha de agotamiento si es que no le damos a la tierra el uso que debemos. Se supone que fueran infinitos si nosotros trabajáramos a la tierra de manera, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre, sustentable. O sea, que la cuidáramos, que le diéramos el uso adecuado de sembrar y dejar su tiempo de regeneración de la tierra y volver a sembrar y dejar su tiempo de regeneración. Sin embargo, como somos mucha población, muchos habitantes y cada vez se crean más productos que igual y no necesitamos, pues vamos agarrando más recursos. Entonces ahí es cuando entran en agotamiento, cuando no dejamos que la naturaleza se regenere y explotamos o sobreexplotamos la naturaleza, la tierra, y es cuando entonces los recursos ya se vuelven finitos. Quiere decir que se pueden agotar, se pueden extinguir, como en el caso de algunos animales que ya están extintos, como el caso de algunas plantas también que ya se han ido acabando también con la tala ilegal de los árboles, de las áreas naturales, de las áreas verdes, de bosques, selvas tropicales que se han ido talando para construir, ya sea empresas, ya sea viviendas, carreteras o cosas que el hombre ha creado para, y destruye estas formas de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que que problemas económicos, si los recursos son escasos, entonces obviamente va a haber problemas. Si no se satisfacen las necesidades de la población, entonces va a haber problemas, va a haber principales problemas económicos. Entonces, la economía pues trata de resolver estos problemas a través de especialistas, pero pues siempre tiene que estar la ayuda de los gobiernos, ¿no? La participación de los gobiernos, o no solamente de un gobierno, sino entre varios países que lleven a cabo el encontrar soluciones para conseguir resolver problemas económicos. Dice que si estos problemas no se solucionan, se vuelven problemas más graves, problemas sociales, culturales, políticos, y la situación sería más complicada. De hecho, a ver, les pregunto, les hago la pregunta a ustedes, chicos. Ahorita en sus casas, ¿de qué están escaseando? ¿De qué recurso natural la mayoría? No nada más ustedes, también yo estamos escaseando. A ver, díganme, es un recurso natural vital para el ser humano. ¿Cuál creen que es el recurso que está ahorita escaseando? ¿Quién me dice? A ver, y aquí. El agua. Exactamente, y aquí el agua, ¿verdad? Ya hay varios días en los que no nos cortan el agua, pues. Entonces, puede ser que sea por una extracción ilimitada del agua, de los mantos acuíferos. También el agua se acaba, chicos. No es, hay personas que llegan a creer que el agua nunca se va a agotar. Y me han dicho personas conocidas que dicen, ¿cómo se va a acabar el agua si cuánto porcentaje de agua hay en la tierra? O sea, se refieren a los mares. Pero ¿qué pasa con los mares? El agua del mar es potable, chicos. ¿Se puede beber el agua del mar? Pues claro que no se puede beber porque es salada, ¿verdad? Es agua salada. Entonces,
aunque haya demasiada agua en los mares, pues no quiere decir que, que por eso no hay escasez de agua. La poca agua que hay para potable o bebible es el agua dulce que se encuentra en ríos, en lagos, en los mantos acuíferos. Entonces, esa es una cantidad mucho menos que la que hay en el mar. Entonces, por eso la gente piensa que el agua no se va a acabar porque hay mucha agua en el mar, como si el agua del mar se tomara. Entonces, pues obviamente no, ¿verdad? Eso es lo que alguna gente piensa. Entonces nosotros que tenemos la oportunidad de, pues, de estudiar un poquito más, de darnos cuenta de qué principales problemas económicos se presentan en la sociedad, pues ya nos dimos cuenta que un recurso que está escaseando actualmente es el agua. Entonces dicen que en el futuro las próximas guerras van a ser por el agua, ya no van a ser por el petróleo, ahora van a ser por el agua. Y a lo mejor no nos encontramos tan alejados de la situación porque pues yo me he dado cuenta igual que ustedes de que no, de que ya pasan semanas o días en que no tenemos agua. Y hagámosle como queramos, no hay agua y pues no hay agua, ¿no? Entonces, eso se refiere a una escasez de un recurso, es decir, que los recursos sí son finitos. Lo que sí puede ayudar a que los mantos acuíferos se vuelvan a rellenar, pues son las lluvias, pero resulta que también las lluvias también escasean por el cambio climático, ¿verdad? Ya no llueve tanto como hace tiempo, ya los climas o las estaciones ya no son tan regulares como eran hace años. Ahorita ya, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que uno de estos días llovió cuando ni siquiera era época de lluvias. Entonces es precisamente por ese cambio climático que el mismo hombre ha generado y ha provocado que este desorden, ¿verdad? Este desorden de la naturaleza y pues que obviamente tiene efectos en la sociedad. Entonces ahí está el ejemplo, el que nos comentaba Jackie de la escasez del agua, de un ejemplo de un recurso que sí se puede agotar. Entonces, se presentan recursos, si no se solucionan, si no damos una solución a que el agua sea mejor administrada, y que se destine a toda la sociedad, pues nos vamos a encontrar cada vez con problemas graves que ya están pasando, ¿no? Ya la gente se queja de que no hay agua, se va a quejar a donde nos cobran el agua, porque pues no hay agua y siguen cobrando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no siguen cobrando si el agua no nos las están distribuyendo? Pues porque no hay agua. Pero lo malo es que siguen cobrando, es como a lo mejor serviría para ese dinero para, en el caso de aquí de las colonias de aquí de donde vivimos nosotros, para los pozos, para las máquinas que extraen el agua de los pozos y que estos nos lleguen a nuestras casas, ¿no? Pero en el caso de Ciudad de México, en el caso de otros estados en donde nunca han tenido agua, en comunidades rurales alejadas, es ahí donde nos encontramos en otros problemas más graves y donde el agua no se distribuye equitativamente, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Pero dice que sí, que depende de la planificación de cada país, es el resultado que se le va a dar a estos problemas, depende del espacio geográfico y los principales problemas que se pueden presentar si no se resuelven las situaciones por las que estamos atravesando son los siguientes problemas. A ver, ahora sí, ¿quién después de Jackie seguía de leer? Karen. Karen Ramírez. Vamos a leer cuáles son los problemas más frecuentes que se pueden presentar en la economía, Karen. Devaluación, pérdida de valor de una divisa ante el resto de los otros países de una región o del mundo, debido a un cambio desfavorable en la economía. Ajá. Inflación, Sí, continúa. pérdida del valor de una moneda frente al mercado, lo que significa que con la misma cantidad de dinero compras menos cosas. Desempleo se refiere a que una cantidad importante de personas no tienen trabajo, es decir, no pueden acceder al sector productivo de su comunidad debido a que las oportunidades son pocas. Pobreza, cuando una parte de la población se encuentra marginada frente al resto de las demás población. Es decir, que no tienen la capacidad de cubrir sus necesidades más esenciales para sobrevivir. Ok, muy bien, Karen. A ver, vamos a analizar esta parte de la información. ¿Qué problemas se pueden presentar? Los problemas más frecuentes en la economía de un país, de una región o de todo el mundo, ¿no? La primera, pues la devaluación, la pérdida de valor de la moneda. Y el ejemplo, pues, es México, ¿no? Que en los 90s, en los 80s fue cuando se comenzó a devaluar la moneda. Por ejemplo, ahorita un dólar americano equivale a 20 pesos.
se supone que deberían de equivaler a la misma cantidad. Un dólar debería de equivaler a un peso. Sin embargo, esta devaluación hace que la moneda mexicana o el peso mexicano pierda valor frente a otras monedas de otros países. Y el ejemplo es, como les decía, el peso. Para que un peso llegue a equivaler a un dólar, tendríamos que usar 20 pesos para que equivalga a un dólar, ¿no? Cuando debería de ser 1 a 1. Entonces, a eso se refiere con devaluación. No solamente en México, también en países de América Latina como Argentina, Venezuela, Colombia o algunos otros países también han sufrido de devaluación, ¿no? En el caso de la inflación, pérdida de valor de una moneda frente al mercado, lo que significa que con la misma cantidad de dinero compras menos cosas. Esto va relacionado con la devaluación de la moneda. Obviamente, si por ejemplo en Estados Unidos un, no sé, un jabón, bueno, no un jabón, no es muy barato un jabón para compararlo. No sé, ¿qué será? Un celular. Un celular en Estados Unidos valdría como unos, ¿qué será? Unos $200. Un celular más o menos de gama media alta, más o menos por ahí. Que son $200 que el equivalente al peso mexicano serían 4,000 pesos. Entonces, un celular más o menos de gama media alta vale aquí en México 4,000 pesos. Si el precio, el valor de la moneda del peso mexicano fuera igual a la del dólar, ¿cuánto nos costaría un celular? Nos costaría 400 pesos, chicos. Pero como se está perdiendo el valor de esta moneda frente al mercado, pues resulta que tenemos que pagar 4,000 pesos en lugar de 400 pesos. Entonces, no sé si me explica. Y por ejemplo, un iPhone, que es uno de los celulares más caros, un iPhone que valga, pongan ustedes 15,000 pesos mexicanos, si lo convertimos a moneda de dólar, al dólar americano, pues en dólar americano costaría como unos $600 más o menos, o $700, pero que lo que sería el equivalente aquí en México a 700 pesos sí, a 700 o 600 u 800 pesos un iPhone. Pero ¿qué pasa con la devaluación, con la inflación, con la pérdida del valor de nuestra moneda frente al mercado, frente al resto de otros países? Pues obviamente las cosas nos cuestan más caras, ¿verdad? Es precisamente por eso de que no toda la población puede acceder a los mismos recursos o a los mismos productos porque no tienen el mismo poder adquisitivo. El poder adquisitivo me refiero a que no ganan, el salario no es el mismo de unas familias con otras, de unos papás con otros, de unos estudiantes con otros, de unos trabajadores con otros, no es lo mismo y por eso hay diferencias, ¿sale? Y hay desigualdad social. En el caso del desempleo, se refiere a una cantidad. ¿Qué es el desempleo, chicos? Pues que gran parte de la población, y México no es la excepción, muchas personas no tienen acceso al sector productivo. ¿A qué se refiere a esto? Pues que no tienen empleo, que no pueden ser productivas esas personas porque no las contratan, porque buscan trabajo y no encuentran. Ahorita con la pandemia, pues este problema se agravó bastante, ¿no? Muchas personas perdieron sus empleos. A nosotros como profesores también nos afectó. ¿Por qué? Porque pues no, muchos alumnos se salieron de aquí de la escuela de CETEC, dejaron de estudiar porque pues tenían prioridades, ¿no? O estudiaban o comían. Entonces, pues lo más importante, pues desafortunadamente es primero comer y calzar y después el estudio, ¿no? Que también es importante porque es el futuro de ustedes, ¿no? Que sigan estudiando para prepararse y precisamente no les ocurra quedarse sin empleo en un futuro porque ya tienen alguna carrera, algo que les garantice que van a tener un futuro pues exitoso, ¿no? Un futuro positivo. Entonces, este es el desempleo cuando una cantidad importante de las personas no tienen trabajo, pues, o pierden el acceso al sector productivo. Ese es el desempleo. Y pues también si hay desempleo, obviamente hay pobreza, ¿verdad? Porque no hay un salario que las personas adquieran para adquirir sus productos o sus necesidades básicas. Por lo tanto, hay pobreza. ¿Y a qué se refiere pobreza? Cuando una parte de la población se encuentra marginada, es decir, cuando no tiene acceso a los productos a cumplir o a satisfacer sus necesidades básicas, no tiene la capacidad de tener ese dinero para adquirir esos productos, ¿no? Y por eso viven en pobreza. Ahora también, si hacemos una comparación, chicos, el nivel más bien, de la clasificación de clasificación social, o como lo entienden ustedes de la sociedad, por ejemplo, clase alta, clase media, clase baja.
Si, por ejemplo, en Estados Unidos una persona de clase media, aquí en México sería como una persona de clase alta, por lo mismo de que el dinero que él gana vale más que el peso mexicano. Una persona de clase baja allá en Estados Unidos, aquí es una persona de clase media. O sea, hasta en eso también hay diferencia, ¿no? Una persona en Estados Unidos de pobreza, en pobreza, aquí sería una persona en pobreza extrema. O sea, también hay como la desigualdad, ¿no? Los niveles cambian y dependiendo de la inflación, de la pérdida del valor de nuestra moneda, del desempleo, de la pobreza del país, también depende de la región, ¿no? Entonces, ahí está es muy importante estos temas de los principales problemas económicos porque, pues ya pensando, analizando bien la situación, si nos ponemos a pensar, es un tema fuerte, ¿no? El de la pobreza, el del desempleo y de la desigualdad. Ahí ya no le cambié la página, pero aquí hay otro problema económico, otro principal problema económico que es el estancamiento económico. A ver, vamos a leer después de Karen. ¿Quién está? Bueno, lo voy a leer yo y ya después seguimos, porque es un poquito este párrafo. Estancamiento económico es otro de los principales problemas. Cuando las operaciones comerciales de un país se detienen o disminuyen y no hay un crecimiento económico o un desarrollo, a eso se refiere con un estancamiento. De acuerdo a esta situación y para responder a estos problemas económicos es necesario responder a estas tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Ojo con estas tres preguntas porque son preguntas de examen, chicas o chicos. Estas son preguntas de examen. ¿Cuáles son las tres preguntas que se necesitan para resolver los problemas económicos? Ahí las tenemos. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Entonces, es pregunta de examen. Ahí se los dejo de tarea. Estancamiento económico, entonces, cuando un país disminuye su participación en la economía, cuando no hay muchas empresas que vengan a invertir, cuando no hay empresas del Estado públicas que ayuden a que la economía de un país crezca, que un país se desarrolle. No es lo mismo un crecimiento económico a un desarrollo económico, chicos, también eso es importante. No es lo mismo que un país tenga crecimiento económico. En las noticias muchas veces dicen, es que en México hay un crecimiento económico, los gobiernos nos mencionan eso, hay un crecimiento económico del 5%, del 10%. Ojo, nos están diciendo que si hay un crecimiento, a lo mejor sí hay un crecimiento, pero no significa que haya un desarrollo. Un crecimiento económico es cuando el país obtiene de sus empresas pues dinero, obtiene más dinero del que recibió años antes o sexenios antes o meses o años antes, ¿no? Pero un desarrollo, chicos, es por ejemplo cuando un país comienza en invertir o en invertir en tecnología. En el caso de los autos, por ejemplo, México se dedica a armar autos, pero México no los crea. Los autos vienen de otros países como Estados Unidos, como de Europa, de Asia. México nada más los ensambla, los arma, pero no quiere decir que México haya creado esos autos, que él los inventó. Si México invirtiera en tecnología y gran parte del dinero se fuera a la tecnología de esas empresas de los autos, que por lo regular se encuentran en el norte, México comenzaría a crear autos mexicanos. Ese sería un desarrollo, que la economía, que la tecnología de México se está desarrollando. Pero hay crecimiento, pero no hay un desarrollo de la tecnología, no se invierte en las empresas. En el caso de Pemex también, Pemex es una gran empresa a nivel mundial, tiene un reconocimiento importante a nivel mundial, ¿no? De las empresas más importantes de petróleo. Pero no quiere decir que por eso ya seamos un país con tecnología en petróleo. Solamente extraemos el petróleo de la, de los pozos de petróleo que hay debajo del mar o en los lugares geográficos donde se encuentra el petróleo. Solamente lo extraemos. Pemex nada más se dedica a extraer. Pero, ¿qué pasa? Ese sería un crecimiento de extraer petróleo y venderlo a Estados Unidos, que es nuestro principal comprador de petróleo. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos lo compra y después ese petróleo que compra Estados Unidos, él sí lo convierte en productos, en llantas, en gasolina, en diferentes productos derivados del petróleo. Entonces, Estados Unidos sí tiene un desarrollo, México nada más tiene un crecimiento. Entonces, afortunadamente o tristemente, pues no invertimos en tecnología, en educación, y solamente nos quedamos en lo mismo, en seguir extrayendo el petróleo. Puede llegar un día en el que México se acabe todo el petróleo que tiene en sus mantos o en los pozos subterráneos, y después, ¿qué va a pasar con la economía de México si el petróleo es uno de los principales sectores económicos que nos ayudan
a tener empleo, a desarrollar la economía, pues obviamente ya ahí va a terminar todo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Y las preguntas que les acabo de decir, ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? Cuando el país se pregunte o se haga esa pregunta, tal vez es cuando vaya a haber un cambio, ¿no? De qué es lo que se necesita producir en el país, cómo lo vamos a producir, con qué recursos, tenemos recursos naturales, recursos económicos, tecnología, educación, para quién producir, a quién le queremos vender. A la mayoría de nuestros productos se venden a Estados Unidos, chicos. Entonces, habiendo tantos países en América Latina, en Asia, en Europa, en África, y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, ¿no? Entonces, habría que pensar ahí para quién producir, para qué países. Tal vez hay otros países, tal vez México debería tener la mirada hacia otros países aparte de Estados Unidos. No digo que ya no le vendamos nada, pero también expandir los mercados a otros países, ¿no? A Europa, por ejemplo, que también se manejan euros, o a Asia, con Japón, aunque sí hay tratados hay diferentes tipos de tratados, de intercambio comercial, pues también debería de incrementar estos tratados con otros países, hacerse más importantes, invertir más dinero en estos tratados con otros países que solamente con Estados Unidos, ¿no? Pero pues los gobiernos se confían y saben que ya es un dinero seguro con Estados Unidos y pues ahí nos quedamos, ¿no? Pero entonces no desarrollamos ese crecimiento de la economía, esa economía no la desarrollamos, esa tecnología para vincularnos con otros países y crear más productos que no solamente nos venda a Estados Unidos o Europa, ¿no? Ok, a ver, después vamos con, ya que leyó Jackie, Karen, vamos con Liz y después con Salvador. Liz, vamos a leer las divisiones de la economía hasta un país. Divisiones de la economía. Con el objetivo de hacer un análisis más específico sobre la economía, es necesario dividirla y separarla estructuralmente. Así, de esta forma podemos encontrar economía positiva, rama de la economía que nos da una explicación científica sobre los fenómenos económicos que se presentan dentro del funcionamiento de la economía. Asimismo, la economía positiva está dividida en economía descriptiva, la cual describe las actividades económicas a través de datos que nos permiten comprender una situación referente al tema. Por otro lado, la teoría económica, que analiza el comportamiento de fenómenos económicos, pero usando principios y leyes que los gobernantes o especialistas en la materia tomen las decisiones correctas para el beneficio de la población de un país. Ahí está, muy bien. Muy bien, Liz, thank you. A ver, en divisiones de la economía, pregunta también de examen. Puede que les pregunten en el examen cuáles son o cómo está dividida la economía. Y ahí tenemos que la podemos dividir o separar de esta forma. Por un lado, la economía positiva, rama de la economía que nos ayuda a explicar de manera científica los fenómenos económicos que se están presentando, ya sea en un país, en una región o en el mundo entero, como el caso de la Primera o Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Asimismo, la economía positiva está dividida en economía descriptiva y teoría económica. No es lo mismo, si yo les pregunto cómo está dividida la economía, me van a poner en economía positiva, pero no en economía descriptiva y teoría económica. Dentro de la economía positiva tenemos a la economía descriptiva, que es la que describe actividades económicas a través de datos que nos permiten comprender una situación frente al tema o referente al tema. Y la teoría económica, que analiza el comportamiento de fenómenos económicos usando principios y leyes que los gobernantes especialistas en la materia tomen decisiones correctas para el beneficio de la población. Entonces, primero, divisiones de la economía. Economía positiva, y dentro de la economía positiva tenemos la economía descriptiva y la teoría económica, ¿sale? Después, vamos con la siguiente, que es cómo dividimos a la teoría económica. Ahora, ya que vimos economía positiva y que dentro se encuentra dividida en economía descriptiva y en teoría económica, dentro de la teoría económica también tenemos a estas dos fases de la economía. Y te toca leer, Salvador, por favor, hasta Hechos.
¿Sí andas ahí, Salvador? Ah, ya vi que prendiste tu micrófono. ¿De dónde? Desde al mismo tiempo hasta hechos. Mm. Macroeconomía, la cual permite analizar la economía de un punto de vista general, cómo funciona, quiénes participan y sobre todo cómo conseguir un equilibrio y un desarrollo económico. Microeconomía, estudia la economía, pero desde las unidades más pequeñas, es decir, personas, familias, empresas pequeñas y medianas, sirviéndose de algunas teorías como la del consumidor, teoría de la empresa, de la distribución, entre otras. Economía normativa. Esta rama de la esquina nos va a ayudar a través de soluciones a diferentes problemas y nos estipula cómo deben ser los hechos. Ok, hasta ahí, Salvador, gracias. Déjenme ver esto que sigue. Ah, bueno, hasta ahí terminaría el tema. Entonces, así como se divide la economía en economía positiva, dentro de esta, la economía descriptiva y la teoría económica, dentro de la teoría económica, al mismo tiempo también existen dos campos, que es la macroeconomía. ¿De qué trata la economía? Dice, nos permite analizar la economía desde un punto de vista general, cómo funciona, quiénes participan y sobre todo cómo conseguir un equilibrio y un desarrollo económico. En el caso de un ejemplo de macroeconomía podría ser la globalización. Hemos escuchado mucho en las noticias, en la radio, en internet, en todos los medios de noticias acerca de la globalización. Pero ¿qué es la globalización, chicos? La globalización es una política económica que trata de abarcar o trata de que todos los mercados del mundo se conecten. Y ya, de hecho, ya es una realidad, ¿no? La globalización existe, hay todo lo que ocurre en un país ocurre en todos. El ejemplo más claro fue la pandemia. Empezó en Asia y debido a la globalización, pues se expandió por todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de la globalización? Que un producto, la Coca-Cola, él es el ejemplo más claro. La Coca-Cola se vende, no sé si en todos los países del mundo, pero en la mayoría sí. En todos los países, si ustedes van a África, si ustedes van a Asia, a Europa, a otros países, van a encontrar una Coca-Cola en venta, ¿no? Entonces, a eso se refiere la globalización, que el producto se globaliza. El Internet también es global. Si ustedes buscan información en Google, es la misma información que le va a aparecer a una persona que vive en Asia, que vive en Europa, en América, en América del Sur, en Oceanía. Entonces, es impresionante la globalización lo que ha estado creando, ¿no? Tanto para bien como para mal. El caso de la pandemia, pues algo para mal, pero en el caso de algún efecto positivo, pues puede ser en el caso de México, la cerveza. ¿Sabían que la cerveza de México, la cerveza Corona, también ya se vende en todo el mundo, en la mayoría de los países del mundo, precisamente gracias a la globalización? Entonces, es por eso que se refiere a la macroeconomía desde el nivel macro, desde el nivel más grande, es donde podemos estudiar la macroeconomía, ¿no? Desde un punto de vista general, cómo funciona como la globalización, con la globalización, quiénes participan, la mayoría de los países, y sobre todo cómo conseguir un equilibrio y un desarrollo económico. Un efecto negativo de la globalización podría ser el efecto ambiental, ¿verdad? La empresa Coca-Cola supongo que utiliza químicos, sus empresas expiden dióxido de carbono y contaminan a la atmósfera. Ese sería un efecto negativo, no solamente de la empresa Coca-Cola, también de otras empresas, ¿no? De la mayoría de empresas de textiles, ¿no? De productos, de limpieza, de todos los productos que creamos, siempre hay un efecto negativo en el ambiente. Entonces, ese es el efecto también de la globalización. La contaminación, si Estados Unidos contamina, no solamente va a contaminar a su territorio, el humo que sale de sus empresas, no solamente el humo va a decir, pues el humo se queda en Estados Unidos porque como ahí está la empresa, pues no, obviamente no, obviamente el humo se expande, se va hacia la atmósfera y de ahí se expande a todos los países. Por lo tanto, hay países que contaminan más y hay países que contaminan menos. De hecho, hay un tratado
que se llama el Protocolo de Kioto, firmado por varios países, entre ellos México, me parece, Japón y otros países, pero que Estados Unidos no ha querido firmar por completo. ¿Por qué? Pues porque hay países que no les conviene firmar este protocolo porque en este protocolo se establece que no se debe contaminar o que deben de reducir sus gases de efecto en la atmósfera, su dióxido de carbono o gases contaminantes. En este tratado, si un país lo firma, se compromete a que va a reducir las emisiones de estos gases tóxicos. Entonces, pues, obviamente a Estados Unidos no le conviene porque es un país que contamina mucho, porque sus empresas producen mucho y se venden sus productos a otros mercados. Entonces, pues no le conviene porque sería perder dinero, ¿verdad? Entonces, por eso no ha querido firmar este protocolo. Entonces, no solamente Estados Unidos, varios países que contaminan, pues se han rehusado a participar en este protocolo, ¿no? Y ahora vamos con la microeconomía. Estudia la economía, pero desde las unidades más pequeñas, es decir, personas, familias, empresas pequeñas, empresas medianas, y se sirve de algunas teorías como la del consumidor, la teoría de la empresa, de la distribución, entre otras. La microeconomía es todo lo contrario a la macroeconomía. Si la macroeconomía estudia, por ejemplo, la globalización, la microeconomía se va a encargar de estudiar a los sectores más pequeños desde nuestra familia, desde la economía de nuestra familia. Nuestra familia, ¿quién trabaja? Nuestros papás. ¿Trabaja nada más mi papá o trabaja nada más mi mamá? ¿Cuánto dinero recibe mi papá o mi mamá? ¿En qué gastos tienen que invertir ese dinero? ¿En la educación mía, la de mis hermanos, en alimentos, en ropa, en calzado, en servicios como el gas, como el agua, como el teléfono, el internet, son necesarios para subsistir y tan son necesarios en el caso del internet, son tan necesarios que de hecho estamos utilizando el internet ahorita para poder estudiar, ¿no? Si no hubiera internet, ¿qué haríamos? No hubiera conexión, no podríamos tomar las clases, con la pandemia no hubiéramos podido ir a las clases más que algunos días, entonces sería un relajo total. Entonces, por eso ya ahora el internet también es una necesidad, chicos, ya no es un lujo. Sin en cambio, no hay personas más bien que no tienen acceso a estos recursos, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, la economía, en lugar de partir de lo más amplio, parte de lo más pequeño. Y ese es el ejemplo del caso de la economía familiar, el caso de la economía de una colonia, el caso de la familia de un estado, en el Estado de México, por ejemplo. Entonces, cosas pequeñas de administrar una tienda, administrar un negocio, una cafetería, una tienda, una farmacia, un mini súper, un gimnasio. Eso se refiere a la microeconomía, estudiar la economía desde las partes más pequeñas, ciudades más pequeñas, ¿no? Desde una persona, desde yo cómo me administro como profesor, cuál es mi salario, cuánto gano, en qué dedico mi dinero, en qué lo gasto, en mis necesidades básicas, en internet, en la luz, en el gas, en el gimnasio, en mi comida de toda la semana, en mi vestir, en mi calzar, ¿no? En viajes que llegue a hacer o en salidas que tenga, en eso se distribuye. Desde ahí estoy utilizando la economía a la microeconomía, ¿vale? Y la última, economía normativa. Esta rama de la economía nos va a ayudar a través de soluciones a diferentes problemas y nos estipula cómo deben ser los hechos, ¿vale? Entonces, estas son preguntas de examen. ¿Cómo está dividida la economía? ¿Cómo está dividida la economía positiva? ¿Cómo está dividida la teoría económica? Entonces ahí vamos tomando las ramas y vamos haciendo nuestro mapa mental o nuestro cuadro sinóptico, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas, Salvador, Lisette, Karen, Esmeralda, Jackie, Xochitl, dudas, preguntas. ¿Nada? Respondan. A ver, aquí ya me mandaron un mensaje. Jackie dice que no hay dudas, Esme que no. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer cuadro sinóptico o mapa mental del tema. La siguiente clase, la siguiente semana, ya voy a subir ahora sí el otro video grabado, que es el que sigue formas de aproximación al estudio de la economía, al objeto de estudio de la economía. Ese sí ya lo tengo ahí seguro, ya está grabado, y me parece que es el último porque estuve ya actividades, entonces voy a checar lo de las fechas, y si nos sobra tiempo, pues ahí a ver qué otro tema más checamos, y si no, pues les doy guía para el examen, la respondemos para ya estar listos para el primer parcial, ¿sale? Entonces aquí le dejamos, ahorita que se grabe el video lo subo y después les abro la tarea. Ya está abierta la de inglés, ya subí el video y ya está abierta la tarea para que la comiencen a hacer. Aprovechen estos minutos que nos quedan, 15, 14 minutos que nos quedan para comenzar a hacer su cuadro sinóptico, su mapa mental. Y ya no se les junten las tareas para que me las entreguen a tiempo, ¿sale?
Tengan linda tarde. Nos vemos la próxima semana, chicos. Cualquier duda, pregunta, ahí estoy en el WhatsApp. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.